Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios podemos continuar con el estudio de la palabra del Señor. Y hoy vamos a continuar con esta serie de estudio de los salmos llamados Mictam. Voy a dar aquí a aprovechar para dar una fe de ratas, dirían, ¿verdad? Algunos me hicieron notar que hay un Mictam más de los que yo había mencionado la semana pasada. Es decir, yo había mencionado que eran 5 Mictam. Sin embargo, el Salmo 60 también es un Mictam, entonces había mencionado que eran 5, Salmo 16 y luego Salmo 59, es del 59 al 60, ¿verdad? Entonces serían 6 Mictam. Gracias más bien por observar y tener ese detalle, ¿verdad? Yo creo que siempre es útil, ¿verdad? Que estemos al tanto. Hoy vamos a estar estudiando el Salmo 56. Entonces le voy a pedir que me acompañe allí, por favor. Salmo capítulo 56. La palabra Mictam claramente es una palabra extraña. De hecho, no hay mucho consenso acerca de su significado y hay un grupo de salmos que tienen los títulos de Mictam. En algunas ocasiones el significado de la palabra podría traducirse como oro, podría traducirse también como himno o poema, o también podría traducirse como escrito grabado sobre piedra. Y bueno, como lo mencioné también la semana pasada, pueden notar que estos significados son bastante diferentes unos de otros. Algunos sugieren ver un significado integral de acuerdo a cada uno de estos significados que yo acabo de mencionar y proponen que los Mictam son himnos valiosos como el oro que merecen ser grabados sobre piedra para ser recordados. En cada uno de estos elementos está el hecho de que son himnos de mucho aprecio, ¿sí? Tal vez himnos que el salmista quiere recordar con mucha propiedad en su mente y quiere tener muy presentes en su corazón, momentos en la vida que fueron muy característicos, muy específicos también y muy recordados. Y posiblemente esta definición nos pueda servir a la luz de lo que un Mictam significa. Habíamos estudiado la semana pasada el Salmo 16, con la particularidad que es el único Mictam de la Escritura que no nos ofrece un contexto en el cual fue escrito. A partir de ahora, del capítulo 56 al 60, vamos a tener que los títulos, algunos le llaman a esto el versículo 1a, o algunos le llaman a esto el versículo 0, ¿verdad? Los títulos nos ofrecen un contexto del momento situacional donde este salmo se está desarrollando. Voy a empezar leyendo solamente el contexto. Luego vamos a orar, leemos el Salmo y nos metemos de lleno al estudio de la palabra de Dios. El contexto dice así: al músico principal, sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante, o en otras traducciones, sobre la paloma silenciosa que está entre extraños, ¿verdad? Eso es lo que diría. Luego dice, Mictam de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Tenemos un contexto específico y ese contexto nos va a ser muy útil para estudiar el día de hoy este salmo. Pero antes de ya meternos de lleno, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que bendiga este tiempo y vamos a preparar nuestros corazones. Padre bueno, estamos en tu presencia, agradecidos porque podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Y en este momento, Señor, también estamos pidiendo que a través de tu Santo Espíritu tú hables a nuestros corazones. Confiamos que la Escritura es tu palabra y sabemos que tú quieres hablarnos a través de ella. Y venimos, Señor, con un corazón dispuesto a que tú hables. Si hay aquí algún corazón endurecido, trabaja a través de tu poderosa palabra, Señor. Y ayúdanos a nosotros a observar lo que tú nos quieres decir el día de hoy. No nos permitas ser solamente oidores de tu palabra, ayúdanos a ser hacedores de la misma. Gracias, Padre bueno, porque nos permites reunirnos por tu iglesia, por el culto que tuvimos ahora temprano, que también fue una bendición. Y te rogamos que en este momento específico hables a nuestros corazones. La honra y la gloria sea para tu nombre, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, oramos. Amén. Muy bien. Antes de hacer lectura del Salmo, estaba estos días pensando en una ilustración que nos pudiera dar en el blanco con la intención que estaba detrás del Salmo. Y debo confesar que mientras estaba pensando en esta predicación, tenía la particularidad que en el mismo instante en el que estaba pensando en esta predicación, tenía a Felipe jugando cerca mío, ¿verdad? Y estábamos ahí. Esta semana fue un poco
diferente para nosotros, ¿verdad? Yo a algunos les había comentado que ya Felipe entró a este proceso, ¿verdad? De kinder, y bueno, eso ha sido todo un mundo, ¿verdad? El primer día ya la profesora habló conmigo, y ya ustedes se pueden imaginar, ¿verdad? Bueno, y entonces estábamos ahí en el cuarto, estaba él jugando, estaba yo pensando en la prédica mientras estaba con él, meditando en mi mente, en el Salmo, no sé, tal vez me desconecté por un momento, y ya luego Felipe me dice, bueno, vamos a hacer otra cosa. Y vuelvo a ver yo el cuarto y hermanos, era un terremoto lo que había sucedido, ¿verdad? Juguetes por todo lado. Le dio una fiebre últimamente por estos asuntos Hot Wheels, ¿verdad? Y sus papás caímos en las trampas de la publicidad y hemos cedido a las tentaciones. Y bueno, cuando me di cuenta, había un desorden completamente, un desorden bastante grande. Entonces, antes de hacer lo que correspondía, le digo yo, Felipe, hay que recoger esto. Por favor, ¿usted puede recoger esto? Sí, papá, pero no puedo solo, ¿tú me ayudas? Entonces le dije, Felipe, ¿usted lo sacó solo? ¿Usted lo recoge solo? ¿Verdad? Vamos, vamos. Entonces ya empezó a recoger, pero me di cuenta de forma sincera, él estaba siendo sincero, él no podía solo. Es decir, el desorden había llegado a ciertos rincones donde él no tenía acceso, a ciertas alturas donde él no podía llegar. Imagínense la gravedad del desorden. Y él no podía solo. Y él estaba siendo sincero cuando él decía, yo no puedo. Recurrió a su papá para que le ayudara a corregir un poco del desorden que él mismo había causado. ¿Y por qué recurrió a su papá? Porque hay una figura de relación con él. Y al final, juntos, pudimos resolver el desorden. Yo estaba pensando en esta prédica y yo dije, es exactamente lo que Dios hace con nosotros. A veces nosotros hacemos un desorden de nuestra vida. Nosotros mismos nos metemos en ese lío. Y el desorden llega a ciertos rincones y a ciertas alturas inaccesibles para que nosotros podamos solucionarlo por nuestra propia cuenta. Nos acercamos al Señor exclamando, pidiendo misericordia. Por favor, ¿me ayudas a recoger todo este desorden? Y el Señor, teniendo una relación íntima con nosotros, dice, claro que sí, yo te ayudo. Eso es exactamente lo que va a pasar acá en este salmo. David se metió en un asunto bastante desordenado. David en esta ocasión fue terco, en esta ocasión fue necio. Se metió e hizo cosas que no debía hacer, pero Dios lo ayudó a corregir este desorden. Voy a leer este salmo y voy a hacer una aclaración. Voy a hacer algunas intervenciones mientras estoy haciendo la lectura para que entendamos un poco la estructura poética. Este salmo tiene un estribillo, entonces voy a mencionar cuando esté leyendo el estribillo. Y este salmo tiene estrofas, entonces voy a mencionar cuando esté leyendo una estrofa diferente a la otra, ¿verdad? Versículo 1, entonces estrofa 1, dice, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. Estribillo. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Estrofa 2. Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Estrofa 3. Mis subidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. Estribillo. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Estrofa 4 y última. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios
en la luz de los que viven. Yo no sé si habiendo hecho la lectura de esta forma, usted nota cierta estructura, ¿verdad? Hay una estructura poética, hay una estructura en la que el salmista quiere hacer énfasis en algo en particular, y este algo en particular gira alrededor de la confianza que él tiene en Dios en momentos de angustia. Momentos de angustia en los que él mismo se metió. ¿Sí? Ahora, claramente tenemos que entender un poco el contexto, porque cuando nosotros leemos la paloma silenciosa en un paraje muy distante o la paloma silenciosa entre extraños, decimos, ¿a qué se está refiriendo David con la paloma silenciosa? En este momento en el que David está escribiendo este salmo, David todavía no es rey, pero él ha recibido las promesas de Dios de que él será rey. Pero no solamente las promesas de Dios, sino que el rey que está siendo rey en este momento, Saúl, es un rey que está actuando contra David, con envidia, ha enviado lanzas para tratar de matarlo, ha empezado a hacer una persecución en contra de David, porque en medio de la nación, y parece ser que esto se popularizó fuera de la nación, había una canción que Saúl detestaba, ¿verdad? Y decía, Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Y parece que David le carcomía el orgullo y decía, ¿cómo este joven? Se calcula que aquí posiblemente David podía tener entre 19 y 20 años. Este joven puede ser tan apreciado por el pueblo. Si yo soy el rey, posiblemente decía Saúl. Y Saúl empezó a dar persecución en contra de David. Sin embargo, David en primera instancia no confió en Dios, sino que empezó a tratar de resolver la situación con base a su propio ingenio. ¿Sí? Y lo primero que hizo, lo leemos, y le voy a pedir que me acompañe a 1 Samuel, capítulo 21. El primer libro de Samuel, capítulo 21. Lo primero que hizo fue irse a un lugar donde habían sacerdotes. Este lugar se llama Nob. Fue a buscar refugio en Nob, un sitio donde los sacerdotes habitaban, y de forma pecaminosa él le miente a los sacerdotes que están en ese lugar, afirmando que está allí por órdenes de Saúl, pero más bien David estaba huyendo de Saúl. Aquí vemos a un David tratando de salvar su propia vida con su propio ingenio. ¿Sí? Versículo 1, por ejemplo, capítulo 21 dice, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Ya David había sido líder de algunos, podríamos decir, escuadrones guerrilleros o escuadrones de ejército, ¿verdad? Ya David había tenido experiencia en liderar la batalla militar, y aquí el sacerdote se extraña, ¿qué está haciendo David solo? Responde, versículo 2, respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío y lo que te he encomendado, y yo les señalé a los criados un cierto lugar. ¿Es esto cierto, hermanos? No, esto es mentira. David no está diciendo la verdad que hay detrás de su estancia en Nob. El rey no le encomendó nada, el rey lo está persiguiendo para matarlo. Pero David está tratando de resolver la situación con su propio ingenio. Y se metió en ese sitio. Ahora, imagínense la huida de David, un momento angustioso y terrible, y pongan en su mente que posiblemente en este momento David tiene hambre y está desarmado. Está solo, de hecho el sacerdote se sorprende de eso, y en medio de toda esta huida, David tiene hambre. No tiene ninguna persona que está a su alrededor para buscarle alimento. Él está solo. Versículo 3. Ahora pues, dice David a Ahimelech, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Noten que tiene hambre. Estoy tratando de resolver esto con base a mi propio ingenio. Ahimelech, deme de comer. Pero en medio de un David que se metió en problemas, hay un Dios que está misericordiosamente acompañándolo. ¿De dónde salieron estos panes? Versículo 4. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado, a lo menos de mujeres.
Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque ahí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. En cierta forma está Dios alimentando a David en medio de una circunstancia en la que David solito se metió. ¿Lo notaron, hermanos? Dios está alimentando a David. No es el ingenio de David aquí, es la providencia de Dios acompañando a David y alimentándolo. Ahora, no solamente él tiene hambre, sino que está desarmado, está solo, no tiene compañía. Versículo 7 dice, estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl. Imagínense los nervios de David, este joven David, 19, 20 años, solo, con hambre y sin armas, y ve a uno de los soldados de Saúl esperándolo. Suena como, no sé, un estudiante diciéndole a otro, lo espero a la salida, ¿verdad? Y esta persona, David, nervioso, ¿qué voy a hacer? Estoy desarmado, no tengo compañía. Y allá está esta persona, cuyo nombre es Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl, un hombre de confianza de Saúl. ¿Qué hace David? Versículo 8, y dijo David a Ahimelech, ¿no tienes aquí a la mano lanza o espada? Yo al menos quiero contar con un arma. Y noten de nuevo a Dios acompañando a David. Sigue diciendo David, porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era premiante. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. ¿Se recuerdan de esa espada? David, ¿se recuerda usted de esa espada? Esa espada simboliza que era imposible vencer a ese gigante, pero Dios estaba con usted. Y ahora, en este momento en el que usted se ha metido solo, voy a hacerlo en tico, en un enredo, no hay otra espada, está esa. Dios recordándole a David, aquí estoy yo. Usted se ha metido en un enredo, yo estoy aquí y yo puedo ayudarle. Y con esta espada con la que usted venció a Goliat, esta espada es la que le ofrezco. Y David dice, parece ser con un tono de confianza, ninguna espada como esta, un recordatorio de la misericordia de Dios con David. Amén. Este es el contexto. David solo se ha metido en un enredo. Y estos son, o en este caso Saúl, es uno de los enemigos de David. Pero no es el único enemigo de David. No tengo el tiempo para leer toda la historia, pero eventualmente David de aquí huye a un lugar llamado Gat. ¿Se les hace familiar el nombre de Gat? Es el sitio donde nació Goliat. ¿Por qué huye ahí? ¿Por qué huye hacia donde están los enemigos? ¿Cómo es que él huye de su nación a esconderse en el lugar de sus enemigos? Posiblemente el hecho de que David se esté escondiendo en la nación de los enemigos nos dice que David tenía demasiada confianza en sí mismo. David estaba aquí en un lapso de falta de fe. Y hermanos, voy a decir esto con mucha claridad. ¿Cómo nos damos cuenta que en nuestras vidas estamos en lapsos de falta de fe? Generalmente, cuando tenemos demasiada fe en nosotros mismos. Es ahí cuando usted se puede dar cuenta que tiene falta de fe, cuando tiene demasiada fe en usted mismo. Le falta fe en Dios, pero confía demasiado en usted. Y aquí David parece que tiene demasiada confianza en sí mismo para ir a meterse al lugar de sus enemigos. Y de hecho, allí le va mal, en Gat le va mal. Porque el rey del sitio, uno de los reyes llamado Aquis, lo increpa. Lo traen delante del rey y David tiene de nuevo que recurrir a su ingenio para librarse de esta situación. ¿Recuerdan qué fue lo que hizo en ese contexto?
Empezó a tirar babas por su barba, empezó a fingir que estaba loco y agarraba la barba y la saliva y escribía en las paredes para que el rey dijera: ¿acaso me faltan locos en este reino para que me traigan a este hombre? No fue un actuar de valiente ni nada por el estilo, él tuvo que fingir estar loco. Y eventualmente la providencia de Dios lo cuidó y a través de eso él fue librado del rey Aquis. Pero con todo esto en mente, David está reconociendo ahora en el Salmo capítulo 56 que él solo se metió en un problema y ahora lo único que puede hacer es pedirle ayuda a Dios. Estoy tratando de resolver esto en mi propio ingenio, pero cada vez que lo intento me enredo más. Y las primeras palabras del Salmo son, Salmo 56, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Dios, he reconocido, reconozco delante de ti que el hombre está por devorarme. Por favor, ten misericordia de mí. El desorden ha llegado a rincones donde yo no puedo llegar. Este desorden ha llegado a lugares donde yo no tengo la capacidad de resolver absolutamente nada. Dios, ten misericordia de mí. Hermano, ¿se ha metido usted en un desorden en su vida que usted siente que no lo puede resolver? ¿Le ha sucedido? ¿O está en este momento en un desorden en su vida que usted siente que no puede llegar a los rincones donde las consecuencias han llegado? Tenemos un Dios misericordioso y tenemos la oportunidad preciosa de acercarnos a Él y decirle: ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de mí. Versículo 2 dice: todo el día. Esta frase es importante porque la menciona constantemente. Todo el día mis enemigos me pisotean. Muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Los primeros 7 versículos de este salmo podrían observarse como el conflicto, ¿verdad? Pero los siguientes versículos, del versículo 8 al versículo 13, podrían verse la confianza. Este salmo podría dividirse en 2, conflicto y confianza. No sé si han escuchado la frase de entre el amor y el odio hay solo un paso, ¿verdad? Yo diría que en este caso, entre el conflicto y la confianza, hay un paso. Hay un paso. Estoy en medio de un conflicto, la respuesta en medio de ese conflicto es tener confianza. La pregunta del millón es: ¿en quién confío en medio del conflicto? ¿Confío en mí mismo, lo que está haciendo David? ¿O confío en el único que puede salvarme de manera plena? Es decir, Dios, el único que puede llegar a cada rincón de mi conflicto. ¿En quién confío? En este caso, David está reconociendo que él no puede solo y está diciéndole a Dios: ten misericordia de mí, mis enemigos me están pisoteando. David lo está persiguiendo, Aquis lo está increpando, todos los enemigos están en contra de David. Y David le dice al Señor: ten misericordia de mí. Ellos están contra mí, pisoteándome. Muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Pero en el versículo 3 él dice esta frase que podría resumir todo el salmo: el día que temo, yo en ti confío. No puedo solo. El día que temo, yo en ti confío. Dios quiera que en los momentos oscuros de nuestra vida, en las circunstancias duras, nuestra voz sea una voz de confianza al Señor. Este salmo, para los que saben un poquito de música, podría interpretarse como de un mesoforte a un pianísimo, ¿verdad? Es decir, el volumen de este salmo está empezando muy fuerte, una tonalidad bastante agresiva, pero va bajando cada vez más a la serenidad de la confianza. Es decir, la angustia grita: me van a matar, los hombres me están pisoteando, me están persiguiendo, me van a matar. Pero luego el salmo concluye con: yo confío en Dios, Él me va a cuidar. El día que temo, yo en ti confío. Y viene el estribillo, versículo 4. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Aquí viene algo importante. Cuando estamos en un conflicto, tenemos que confiar en Dios. ¿Amén? ¿Qué significa confiar en Dios? Porque parece un concepto bastante abstracto. Si
en medio de un conflicto yo tengo que confiar en Dios. Les pregunto, hermanos, ¿qué significa confiar en Dios? ¿Repetirme a mí mismo que todo va a salir bien? ¿Eso es confiar en Dios? ¿Imaginarme en mi mente una resolución que yo deseo? ¿Eso es confiar en Dios? ¿Qué es confiar en Dios? La confianza en Dios gira alrededor de su palabra. No hay confianza en Dios si no hay confianza en su palabra. De hecho, aquí lo está diciendo el estribillo de una manera muy clara. En Dios alabaré su palabra. ¿Cuál había sido la palabra de Dios a David? Un pacto. David, usted va a ser rey. Yo lo he ungido, yo lo he elegido para que usted sea el rey de esta nación. La palabra de Dios se le dio a David. Ahora David está confiando en Dios. ¿Con base en qué? En su palabra. La palabra de Dios es fiel. Dios promete, Dios cumple lo que promete. Dios no nos va a mentir. A David lo están persiguiendo para matarlo y David todavía no es rey, pero Dios le dijo, David, tú serás rey. Por tanto, la confianza de David a Dios se demuestra en que él honra su palabra. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. Lo que Dios dijo de mí es cierto. ¿Qué ha dicho Dios de usted y de mí, hermanos? Podemos unirnos al salmista y decir, Dios, alabaré tu palabra por lo que tú has dicho acerca de mí. ¿Qué nos ha prometido el Señor? ¿Acaso no nos ha prometido que Él nos perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo? El que comenzó la buena obra la perfeccionará. ¿Acaso Él no nos ha prometido que aunque estemos en el mundo, Él nos guardará del mundo? ¿Acaso Él no ha prometido que todos aquellos que creen en Él no se van a perder, ni uno solo de ellos, sino que van a tener vida eterna? ¿Acaso no nos ha prometido que nosotros podemos clamar a Él y Él va a escucharnos? ¿No nos ha prometido que podemos acercarnos confiadamente a su trono y alcanzar socorro? Esos son los momentos en los que tenemos que confiar en su palabra. De hecho, estoy seguro que lo que David está haciendo aquí es actuando con sabiduría. Y la palabra sabiduría en la Biblia es una palabra importante. Sabiduría no es saber mucho. Sabiduría es aplicar en el momento oportuno lo que usted sabe de Dios. David sabe de Dios, que Él le prometió que iba a ser rey. Y ahora David está aplicando ese conocimiento en el momento oportuno. Señor, en el día que temo, yo en ti confío. Usted dijo algo de mí, yo sé que eso que usted dijo de mí va a ser cierto. David tuvo un lapso de falta de fe donde intentó preservar su vida con base a su propio ingenio. Eso no era confianza en Dios. Pero David tuvo que arrepentirse y decir, en el día que temo, yo en ti confío. Versículo 5, sigue hablando del conflicto. Dice, todos ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden. Piensen en esa persona esperándolo a la salida, ¿verdad? Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan mi alma. Están esperando la oportunidad para matarlo. Por eso David habla de sí mismo como una paloma silenciosa. No puede revolotear por los cielos porque hay cazadores esperando con sus flechas para lanzarla y matarlo. Es una paloma silenciosa en medio de extraños. No puede hacer ninguna bulla. Así se siente David. Vuelve a ver alrededor y ve personas escondidas mirando atentamente sus pasos que quieren matarlo. Y David aquí ora una oración imprecatoria, es decir, en cierta forma le desea el mal a ellos, diciendo en el versículo 7, pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Y yo sé que las oraciones imprecatorias en muchas ocasiones generan alguna duda y decir, ¿es genuino, Señor, que yo ore el mal de aquellos que me hacen el mal? Es una oración genuina, que yo pida que le vaya mal a los que me hacen mal. ¿Alguien podría apresurarse y responder? Claramente no. ¿Cómo yo le voy a decir el mal a alguien? Pero luego vemos al salmista haciéndolo. Entonces decimos, ¿puedo yo orar? Y decir, Señor, una señora me volvió la cara ahí en la panadería, Señor, págalo conforme a su iniquidad. ¿Puedo hacerlo? No olvidemos
que los salmos son inspirados por Dios. No lo olvidemos, hermanos. Y más que la justicia de David, las oraciones imprecatorias giran alrededor de la justicia de Dios. Más que ofender a David, los enemigos de David están ofendiendo a Jehová. Y en este caso lo único que está pidiendo David es: Dios, que tu justicia sea evidente en la tierra. Así que, hermanos, no necesariamente esto quiere decir que vamos a orar para que le vaya mal a todos los que nos hacen mal. Pero ciertamente nosotros podemos orar para que la justicia de Dios llene la tierra. En medio de tanta injusticia, Dios, glorifícate mostrándote como alguien justo. Y temas bastante complejos de injusticias en nuestra época, nosotros podemos orar: Dios, derriba sus planes malvados y derriba a quienes están detrás de ellos. Y piensen en un montón de cosas desastrosas: terrorismo, aborto, etcétera, etcétera. Podemos orar y decir: Dios, muestra tu justicia detrás de esta injusticia. Este es el corazón de la oración imprecatoria, que Dios sea glorificado, porque Dios es un Dios justo, y que Él muestre su justicia en medio de la injusticia humana. Ahora bien, todo lo que acabamos de leer hasta este momento es el conflicto. David es preso de sus enemigos, se siente como una paloma en medio de estos extraños. No puede volar con tranquilidad porque siente que están al acecho, porque lo van a matar. Pero en este día en el que David está teniendo temor, él también tiene la confianza de decir: Señor, yo acudo a ti, en ti confío. Todo lo que está a mi alrededor es un desorden, pero Señor, vuelvo a verte, vuelvo a ver tus palabras, vuelvo a ver tu carácter, y yo sé que tú eres un Dios poderoso para socorrerme. Acudo a ti y te digo: ten misericordia de mí. Por eso les digo, cuando estaba estudiando este salmo y vi la imagen de mi hijo Felipe teniendo ese desorden, en cierta medida lo asocié en la mente. Obviamente mi hijo no me dijo: Padre, ten misericordia de mí, ayúdame a recoger los juguetes. Pero nuestro desorden, nuestra vida desordenada, hace necesario que acudamos al único que tiene la capacidad y el poder para ordenar nuestra vida. Yo no sé si usted está en un desorden de vida en este momento, hermano. No lo sé. Usted lo sabe muy bien. Usted sabe en qué está metido tratando de ingeniárselas por usted mismo. Pero Dios es poderoso para arreglar eso. Si usted acude a Él pidiendo misericordia, Él es poderoso para arreglar eso. Sea lo que sea en lo que usted esté, Dios es poderoso. Ahora vienen versículos que expresan con mayor volumen la confianza de David en Dios. A partir del versículo 8 dice: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? La idea poética detrás de esto, de un Dios que guarda cada lágrima de David en una cajita, o de un Dios que apunta en el libro cada aflicción de David, es: Dios no se olvida de las aflicciones de aquellos que le temen. Cada una de nuestras lágrimas, cada una de nuestras persecuciones, cada una de nuestras aflicciones, Dios las tiene registradas en su corazón. Y Dios responde misericordiosamente a las aflicciones de aquellos que temen su nombre. Aquellos que le dicen: Dios, yo confío en tu palabra, estoy en medio de una aflicción, pero confío en tu palabra. Quizá tengan lapsos de angustia, pero Dios va a guardar cada una de esas lágrimas. Porque Dios es un Dios compasivo y clemente. Dios cuenta las huidas del poeta, de David. Dios cuenta cada una de sus lágrimas y las apunta en su libro. Dios no olvida ninguna de nuestras aflicciones. Dios está presente, aunque nosotros supongamos que Él está ausente. Dios está presente. Versículo 9 dice: serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé. Noten la confianza del poeta. David dice: esto sé, que Dios está por mí. ¿Lo notaron? Esto sé, que Dios está por mí.
David no se está repitiendo esto para engañarse en su mente, no. David está diciendo que Dios está por él con base a ¿qué? Vuelvo a este tema. ¿Con base a qué, hermanos? A su palabra. La palabra de Dios, Dios había hecho un pacto con David y le había dicho, tú vas a ser rey. Cuando David medita en la palabra de Dios, puede exclamar al cielo y decir, yo sé que Dios está a mi lado, Dios está por mí. Nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, ¿podemos decir lo mismo? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Dios está por nosotros, hermanos? Dios está por nosotros. Podemos decirlo con gozo. Cuando estemos en un momento de aflicción, puedo decir estas palabras y decirle al Señor, esto sé, Dios está por mí. Esto no quiere decir que todo me va a salir como yo quiero que me salga. Esto quiere decir que Dios va a llevar mi vida al punto en el que Él quiso o quiere llevarla. Cada cosa que me suceda, si yo soy su hijo, va a ser en función de que yo me parezca cada vez más a Cristo Jesús. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito fueron llamados. ¿Y qué significa este bien? Vamos a ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Cada aflicción, cada lágrima, cada huida, Dios la tiene en su mente, recordándola en su corazón, mostrando compasión por el dolor que hemos sufrido, pero va a responder a ese dolor diciendo, esto que está sucediendo va a servir para bien de todos los que aman a Dios. Vuelve al estribillo, versículo 10, y dice, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? En este estribillo, si usted lo compara con el del versículo 4, hay algunos elementos distintos, unas repeticiones distintas. Vean el versículo 4 conmigo una vez más. Dice, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré que pueda hacerme el hombre. Versículo 10, en Dios alabaré su palabra, en Jehová alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré que pueda hacerme el hombre. ¿Notaron una diferencia? En Jehová su palabra alabaré, esa línea no estaba en el anterior estribillo, ¿sí? Aquí pasa algo sumamente interesante. El salmista utiliza dos nombres de Dios para decir o para glorificar la palabra de Dios. En la primera línea, en Dios alabaré su palabra, utiliza el término hebreo Elohim, que es el mismo que se utiliza en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en la segunda línea, en Jehová alabaré su palabra, claramente él está usando Yahvé. Esto hace referencia a que la palabra de Dios ha estado presente desde Génesis, ha pasado por Moisés, bueno, Génesis ha pasado por Abraham, ha pasado por Isaac, ha pasado por Moisés, y la palabra de Dios ahora ha llegado a David. Esa es la palabra de Dios en la que David está confiando, la palabra que desde Génesis Dios dijo. ¿Me siguen con esto, hermanos? ¿Cuál fue la palabra de Dios en Génesis para la confianza de nosotros, los seres humanos? ¿Cuál fue la palabra de Dios en Génesis para que nosotros confiemos? Es más, lo pregunto de una manera más sencilla. ¿Cuál fue la promesa de Dios en Génesis? Génesis capítulo 3, versículo 15. La simiente de la mujer herirá en la cabeza a la simiente de la serpiente. Cuando la simiente de la serpiente solamente va a poder hacer una herida en el calcañar. ¿Se recuerdan? Es la primera promesa mesiánica. Dice, va a venir un hijo de mujer, un hijo de la mujer, que va a vencer absoluta y completamente al enemigo. Amén. Con base a la promesa que dijo Elohim, es la misma promesa que ha hecho Yahvé a Moisés. Voy a sacar a mi pueblo de Egipto y ellos van a ser libres. Pero ¿alrededor de qué gira esta promesa? Alrededor de un hombre que va a nacer para matar a la serpiente. Y ahora la promesa que Dios hace a David
¿Alrededor de qué gira? Va a venir un rey que reine para siempre. Su reino va a ser perpetuo y no tendrá fin. ¿Cuál es la palabra en la que está confiando David? La promesa de un redentor. David está confiando en un redentor. ¿Cómo se llama ese redentor? Nosotros ya tenemos la historia completa. ¿Cómo se llama ese redentor, hermanos? Cristo Jesús. Es el hijo de la mujer que venció a la serpiente. Cristo Jesús es el hijo de David que reina para siempre. Cristo Jesús es la bendición de Abraham a todas las naciones. Cristo Jesús es el descanso prometido a Moisés. Es el reposo de su pueblo. Es Cristo. David está confiando en un redentor en el día en el que teme. El día que temo, yo en ti confío, en tu palabra confío. Hermanos, no hay mayor confianza que la confianza que tenemos aquellos que creemos en Cristo Jesús. No hay mayor confianza que esta. Usted puede engañarse con autoconfianza y decir, todo me va a salir bien, todo me va a salir bien. Usted puede decir cuanta palabra positiva quiera decir en su mente, repitiéndose una y otra vez que las cosas van a cambiar. Pero si Cristo no está en medio de esa confianza, su confianza es un engaño, perdón que se lo diga. Usted necesita meter a Cristo en la confianza de su vida, porque no hay ningún bien para nosotros fuera del Señor. Cristo es nuestra confianza. Versículo 11, en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Cuando usted lee esta pregunta del estribillo, ¿qué puede hacerme el hombre? Alguien respondería, mucho. El hombre me puede hacer mucho, el hombre me puede perseguir, el hombre me puede matar, el hombre me puede agredir, el hombre me puede hacer mucho, pero compárelo con las bendiciones de Cristo hacia aquellos que creen en Él. ¿Qué nos puede hacer el hombre? Fueron las mismas palabras, o el mismo pensamiento que tuvo Pablo en el libro de Romanos. ¿Quién me separará del amor de Dios? ¿Angustia? ¿Hambre? ¿Peligro? ¿Desnudez? Dice Pablo en el libro de Romanos que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La confianza que tenemos es gracias a Cristo, gracias al Redentor, gracias a la palabra de Jehová, la cual alabamos. Cristo es el cumplimiento de la palabra de Jehová. Cristo es el cumplimiento de la palabra de Jehová y en esa palabra confiamos. Y ahora Cristo viene y dice la palabra: todos aquellos que se arrepienten y creen son bienvenidos en mi reino y pueden estar confiados y seguros. ¿Es usted uno de ellos que está en el reino de Dios por haber creído en Cristo y haberse acercado con confianza en Él? Bueno, a usted le digo, usted que está en el reino de Dios, usted puede decir, el día que temo, yo en ti confío. Porque el día más temible que podía existir para nosotros, Cristo lo sufrió. El día del juicio. Ese era el día más temible. Y Cristo sufrió ese juicio en nuestro lugar. La paga del pecado, decía Pastor Mike hoy en la mañana, la paga del pecado es, hermanos, muerte. La paga del pecado es muerte. Cristo sufrió esa muerte por mí. Ese era el día más temible para mi vida. El día del juicio de un Dios santo. Pero Cristo se paró en medio y cargó en Él el juicio que yo merecía. Y por eso yo puedo decir, el día que temo, yo en ti confío. Versículo 12. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. La confianza de David en un redentor termina siendo la convicción de que él va a vivir todos sus días para él. Dice, sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas. Yo me entrego a usted, Señor. Usted, el que me rescató. Usted, el que me alimentó cuando no tenía pan. Usted me dio el pan de la proposición, el pan que estaba en el templo.
en el lugar de la adoración. En el día en que yo estaba desarmado, usted me dio el arma de su poder. Esa arma con la que el gigante murió, no por fuerza de David, sino por misericordia de Dios. Ese día de temor, Dios estuvo con David y ahora Dios dice, te tributaré alabanzas. Mi vida va a estar rendida a ti, te tributaré alabanzas. ¿Por qué? Porque has librado mi alma de la muerte. Porque has librado mi alma de la muerte. David está diciendo en palabras sencillas, yo le voy a dar mi vida en adoración porque usted me salvó de la muerte. Y en este caso se está enfocando en una muerte física. Los enemigos que estaban a mi alrededor estaban por acosarme, por matarme, estaban con sus lanzas, yo era una paloma silenciosa, usted me libró. Ahora mi vida va a ser rendida a ti en alabanza. Pero les pregunto, hermanos, nosotros podemos decir lo mismo, que Dios ha librado nuestra alma de la muerte. Completamente. Aquellos que creen en Cristo Jesús han sido librados de la muerte eterna. ¿Y cuál debe ser la reacción de ellos? Te tributaré alabanzas. Mi vida se va a rendir a ti, te tributaré alabanzas. Yo te voy a adorar siempre y siempre, porque tú me has librado de la muerte. Muchas personas no ven la salvación así. Muchas personas ven la salvación como Dios me libró de un destino eterno que no era para mi bien. Gracias Dios, me libraste de esto, ahora puedo vivir mi vida más tranquilo y puedo hacer las cosas que quiero hacer sin preocuparme por el juicio que vendrá mañana. ¿Es esto racional, hermanos? Si Dios nos libró de la muerte, nuestra actitud debería ser rendirnos a Él en alabanza. Ese es el actuar lógico. De hecho, este es el término redención en la Escritura. La palabra redención, al menos en el Nuevo Testamento, tiene 3 palabras griegas con las que se escribe: agorazo, exagorazo y lustrosis. Y estas palabras, en términos generales, hablan de alguien que paga el precio por otro para librarlo, pero que este que fue librado se entrega completamente a las órdenes de aquel que lo redimió. ¿Me siguen? Viene un tren y yo estoy amarrado en las vías del tren y el tren está por majarme, por atropellarme. Pero vino alguien y desató las cuerdas que yo no podía desatar y me libró de este peligro. Pasó el tren y yo no me morí. Y ahora yo le digo a ese alguien, yo le entrego mi vida completa. Aquí estoy a su servicio. Esa es la idea de redención en la Escritura. Somos nosotros así de agradecidos con Cristo Jesús que nos redimió. A tal punto que le digamos, a ti yo te tributaré alabanzas. Tú me salvaste de algo peor que un tren, de algo peor que la esclavitud. Tú me salvaste de la muerte eterna, tú me salvaste de la condenación. Dios, te tributaré alabanzas. Todos los días de mi vida te alabaré. ¿Por qué? Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Todo esto lo podemos decir a aquellos que hemos sido redimidos por Cristo Jesús. Dejamos de ser siervos de la iniquidad, esclavos del pecado, pero ahora, dijo Pablo en Romanos, pasamos a ser siervos de la justicia. Mi vida es una vida de agradecimiento al Dios que me redimió. ¿Es esa su vida? ¿Es esa mi vida? ¿O seguimos en la tendencia de querer salir de las situaciones angustiosas por nuestro propio ingenio, sin acudir al único que puede ayudarnos? Este salmo, como lo dije al principio y con esto termino, se puede resumir en un solo versículo. Versículo 3. El día que temo, yo en ti confío. La parte primera habla del conflicto, un día de temor, de angustia, de dolor, pero la parte segunda habla de la confianza. Conflicto, confianza. Hay un paso. ¿En quién confiamos en los días de nuestros conflictos? Solo en aquel que tiene acceso a recoger el desorden en cada uno de los rincones de nuestro cuarto. Solo Él. Él tiene acceso. Él tiene la fuerza para levantar esos muebles y llegar a ese carrito que yo no podía llegar.
el día que temo, yo en ti confío. El día más temible para nosotros será el día del juicio. Estábamos destituidos de Dios, separados de su gloria. La Escritura dice que la ira de Dios desciende desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios venía sobre mí, porque yo era un hijo de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, por su gran amor, nos salvó. Y yo le puedo decir ahora, Dios, te tributaré alabanzas. Te tributaré alabanzas. Tú me salvaste de la muerte. Tú salvaste mis pies de la caída. Tú me haces caminar delante de Dios en la luz de los que viven. Dios, te tributaré alabanzas. Vuelva a ver su vida y pregúntese primero si usted ya ha sido redimido por Cristo Jesús. Segundo, si usted ya es un redimido, pregúntese, ¿las acciones de su vida demuestran gratitud por la redención que usted ha recibido? Y tercero, pregúntese, si en los momentos de conflicto en su vida, ¿usted está acudiendo a Dios para su rescate o usted está tratando de ser ingenioso? Busquemos al Señor, Él es nuestra única ayuda. Clamemos a Él, ten misericordia de mí, porque me devoraría el hombre. Dios es más fuerte que nosotros y Él nos puede ayudar en los días de temor. Amén, hermanos. Incline su cabeza, por favor, cierre sus ojos. Con su cabeza inclinada y con sus ojos cerrados, en actitud de respeto. Antes de orar, con esa actitud, quiero dejar claro algo que ya mencioné. El día más temible que nosotros podríamos experimentar es el día del juicio. Y si alguien no ha sido redimido por Cristo, si alguien no tiene cercanía con Cristo, si alguien no tiene una relación con Cristo, en ese día de temor no tiene en quién confiar. No hay ingenio que lo libre del juicio de Dios. Pero Cristo está disponible para usted. Arrepiéntase de sus pecados y crea en Él. Y Él está dispuesto a redimir. Si hay alguien acá que no ha acudido a Cristo, arrepiéntase de sus pecados y crea en Él, que Él es Dios, que Él murió, que Él fue sepultado, pero que resucitó, cargando su pecado. Pero usted que ya cree en Él, confíe en Él en los momentos de angustia. No hay alguien más en quien confiar. No confíe en usted mismo, confíe en Él. Vamos a orar. Padre bueno, ayúdanos a acudir en confianza a tu palabra el día en el que tememos. Tu palabra que es verdadera. Tu palabra que promete redención. Las promesas de tu pacto. Ayúdanos a acudir a tu verdad en medio del temor que nos rodea. En medio del desorden de vida que en muchas ocasiones nosotros mismos lo hemos hecho, Señor. En medio de ese desorden clamamos que tengas misericordia y que nos libres, que nos ayudes. Señor, si hay alguien acá que aún no ha confiado en ti, abre los ojos de su entendimiento y guíalo al arrepentimiento y a la fe que le salvan. Y los que están acá, que ya han creído en tu santo nombre, Señor, ayúdanos a tener confianza en ti y no en nosotros mismos, en ti y no en nuestro intelecto, en nuestro ingenio. Ayúdanos a confiar en ti. En el día de los conflictos, en el día de las angustias, ayúdanos a acudir a ti, Señor. Y por otro lado, ayúdanos a ver también
que tú nos has librado de la muerte y has librado nuestros pies de caída. Nos has hecho caminar delante de Dios y vivir en pos de los que viven. Señor, y con eso en mente, ayúdanos a tributarte alabanza todos los días de nuestra vida, en agradecimiento por tu obra de redención. Señor, gracias por tu palabra, porque es por tu palabra que podemos confiar en ti, Señor. Gracias por ser misericordioso, gracias por ser clemente, por ser tardo para la ira, lleno de misericordia y verdad. Gracias por tu amor infinito, con el que has amado al mundo para que todo aquel que crea en ti no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias por ese incomprensible amor, Señor, que has derramado sobre nosotros, criaturas que te dábamos la espalda. Señor, ayúdanos a ver ese infinito amor que tú has derramado para responder como es debido, tributándote alabanzas. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este momento en el que nos has hablado. Gracias por el culto también de hoy temprano en la mañana. Y Señor, ayúdanos a que este inicio de semana sea para la honra y la gloria de tu nombre y que tú nos acompañes el resto de la semana. Gracias, Señor, por esta tu iglesia. Sigue trabajando en nosotros para parecernos más a ti, Señor. La honra y la gloria para tu nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien.